Hola, bienvenidos, encantados, soy Dimas Alcalde y en este vídeo veréis un proceso de modelado con 3ds Max de cómo hago una espada inspirada en Warhammer. Ahora lo que estoy haciendo es colocar una referencia. Lo que hago es colocar un plano que sea completamente cuadrado y le activo una referencia. A partir de ahí empiezo a crear un cubo, el cual intento ajustar con la referencia que he situado antes. Le aplico un mirror para que ambas partes, buscando el eje de simetría, tanto a derecha e izquierda, ya sea en este caso en el eje Y, tengan la misma forma. A partir de esto, busco las esquinas y empiezo a aplicarle bevels, ya que son formas geométricas bastante evidentes y de esta manera puedo hacer formas más complejas. Siempre tengo en cuenta lo que son los engones. Los engones son esos polígonos que tienen más de 4 caras. Por tanto, procuro eliminarlos y limpiarlos. A lo largo del proceso lo tengo que hacer varias veces, ya que son formas bastante hard surface. Es un término que se utiliza cuando hacemos cosas más futuristas, metalizadas, y en este caso se trata de un arma, así que tiene estructuras bastante hard surface, además formas muy pronunciadas con ejes muy marcados. Y es para lo que la aprovecho. Ya que se trata de un asset pensado para videojuegos, la idea es poder hacer este ajuste e ir arreglando los engones. Como podéis ver, a lo largo de todo el proceso, lo único que estoy haciendo es generar cubos e irlos situando. Estos cubos poco a poco los voy deformando y de esta manera voy imitando las piezas que veo en mi referencia. Obviamente tengo que mover y ajustar. Cuando ajusto vértices, edges o caras, se le llama tweaking. De esta manera lo que estoy haciendo es ajustar la posición de esos elementos y de esas caras para que vayan cogiendo la forma de mi referencia. Poco a poco le iré dando más detalle. Ahora, como he comentado, estamos trabajando en low poly, por lo que el objetivo al final es que este asset funcione para videojuego. Por tanto, necesito que tenga poca geometría. Por otro lado, esto es una base. Esta base después la podré llevar a ZBrush o a algún otro software de escultura. Como podéis ver, aquí estoy haciendo lo que sería la base. De esta manera tengo que ajustar los vértices un poco más y acabar de juntarlo todo. Siempre procurando revisar las caras interiores para que no estén allí. ¿Qué pasa con las caras interiores? Son polígonos que computarán. Por tanto, lo interesante es eliminarlos. De esta manera sabemos que no nos molestarán ni que estarán consumiendo, y ya que van a quedar como caras interiores, para hacer las UVs nos simplificará bastante el proceso. Poco a poco sigo generando nuevos elementos que se vayan ajustando a las formas que tengo en la referencia, siempre teniendo en cuenta esa profundidad, ¿no? Ese mirror que tengo que aplicar para asegurarme de que no tengo geometrías superpuestas y que tanto a derecha como a izquierda sean exactamente iguales. Ahora lo que empiezo a hacer es esa forma más curva para que se ajuste a las piezas que ya tengo como referencia. Luego le aplico un bevel para hacer estos efectos más suavizados. Ahora planteo cómo hacer una intrusión, de esta manera marcar ese rail que tiene la hoja de sierra, porque al final es como una especie de motosierra. Y sigo dando elementos. ¿Veis? Como comentaba, elimino las caras interiores y me aseguro de que todos se junten cuadrados, para que quede optimizado. Obviamente que esto se puede pasar, como decía antes, ¿no? Hacer una escultura y luego tratar una retopología. Pero cuando son formas muy específicas y todo, a mí me gusta trabajarlo ya bien porque de esta manera puedo reaprovecharlo posteriormente para proyectarle el detalle. Y es tiempo que me ahorro. Pero bueno, siempre queda bien hacer una retopología ya que hay algunos elementos que se le dan un detalle que es más complicado y queda mejor si le podemos dar ese detalle ya en la geometría. Ahora me estoy centrando en lo que sería esta especie como de tubo de escape que tiene, ya que se trata de un asset motorizado. Y de esta manera empieza a generar esa forma que tiene tubo de escape y además se asume, por la forma que tiene, que tendrá dos tubos de escape. Así que aprovecho cuando tengo la base
de la forma de la geometría para aplicarle un mirror y de esta manera tanto a derecha como a izquierda quedará igual. A partir de aquí sigo haciendo pequeños ajustes para que la forma quede a un tamaño proporcional. Y le empiezo a añadir pues más detalle. El último elemento que dejo para construir es todo el tema de los pinchos y púas. ¿Por qué? Porque va a ser el mismo elemento replicado varias veces, así que me centro en el resto de detalles. Como podéis ver, tomo como ejemplo la referencia, pongo una pequeña transparencia que se puede activar con el botón X en 3ds Max y ajusto la anchura de los que serían estos pinchos para que se ajusten a este rail que he creado. De esta manera genero estos dientes de sierra que quedarán activos. Cuando ya tengo preparado uno, lo que puedo hacer es aplicarle un array. Este array me permite replicar la geometría en una dirección concreta para que todos los elementos respeten la distancia. Luego me dedico a ajustarlos a mano, ya que podría haber generado un path para que lo siguieran, pero en este caso no eran tampoco muchas piezas y decidí hacerlo a mano, sobre todo para la escultura. Al final necesito trabajar un diente de sierra y luego replicarlo ajustando la angulación. Justo después lo que tengo que hacer es revisar que todos los dientes estén bien situados y que me esté respetando tanto la posición como las transformaciones, las cuales aplico y junto para que todos los dientes estén en un mismo objeto. De esta manera todos estos detalles pueden respetar un mismo mirror y es mucho más cómodo a la hora de trabajar. Ahora lo que estoy haciendo es acabar de juntar las piezas para que todo sea una misma pieza. Acabo de cerrar algunos elementos que habían quedado con caras abiertas, ya que no se van a ver, pero es mejor cerrarlo para evitar problemas con las normales. Las normales solo tienen una dirección, por tanto cuando entramos en un motor de juego lo que podemos encontrarnos es que se vean invisibles. A partir de aquí lo que voy haciendo es eliminar los diferentes elementos para poder dejar solo la mitad. De esta manera podré aplicar un mirror y todo el objeto tendrá exactamente el mismo mirror y podré trabajar las UVs de forma optimizada ya que solo trabajaré la mitad del objeto, asumiendo que el otro lado será exactamente igual. Reviso que no me hayan quedado caras interiores, que en este caso los dientes de sierra sí tenían, así que los tengo que eliminar para asegurarme que no tengo caras interiores. Y le aplico un mirror. A partir del clipping o del punto de merge entre los diferentes elementos, lo que hago es juntar para asegurarme que el centro queda bien cogido. Y repaso que no haya algún problema en la costura. Cuando tengo todo mi objeto junto, lo que le activo es un modificador de UVs. De esta manera puedo empezar a hacer un desplegado de las UVs de mi objeto. Lamentándolo mucho, no se ve alguna pantalla, pero bueno, se ve todo el proceso. Lo que voy haciendo es seleccionar los edges por donde quiero cortar mi objeto para luego poder hacer ese desplegado. De esta manera podría proyectarle mapas y comprobar que todas las piezas estén funcionando como deben. Las UVs son un proceso muy importante en el desarrollo de un asset, sobre todo cuando está pensado para videojuegos. Las UVs es la forma de desplegar las caras para ver cómo funcionarían en 2D. Lo que hacemos es vincular la información que tenemos en cada una de estas caras, ¿no? delimitada por 4 polígonos, por 4 vértices, para ver qué información, en nuestro caso de mapas o colores, tiene que ir dentro de ese espacio. Entonces hay que ir con mucho cuidado por el tema de la tensión, las deformaciones, ya que un mal desplegado implicará que las texturas no se verán como se deben ver, o se verán distorsiones, o habrá elementos que no acaban de funcionar. Las UVs son importantes incluso si vamos a utilizar algún software de pintura como Substance Painter o Substance Designer. ¿Por qué? Porque suelen utilizar modificadores
aplicados o planteados desde las UVs. Por tanto, un mal desplegado implica que ese modificador o ese material no funcionará de la forma correcta. Podemos también darles ese detalle con materiales. Los materiales sí que pueden estar afectados más por la forma que no tanto por las UVs, pero suelen, o por lo general, están bastante basados en lo que sería ese desplegado. Aunque sea tedioso y largo, es uno de los pasos más importantes dentro del proceso, porque es lo que permitirá que ese asset se vea de forma correcta. Así que hay que hacer un desplegado coherente. Ahora mismo, como habéis visto en el proceso, prácticamente casi todo lo que utilizo, casi todos los objetos que hay, son cubos. Por tanto, el desplegado es bastante, entre comillas, sencillo, ya que lo que tengo que buscar es cómo abrir esa caja, buscar qué partes, qué ejes no se van a ver y marcar el sim por ahí. Un sim al final es un corte. Este corte se puede ver en la textura. Así que lo que haremos será buscar las partes donde se apreciará menos, los elementos más pequeños o las áreas que quedan más ocultas. Por ejemplo, el corte en mitad del arma es bastante complicado de ver, ya que se busca un eje de simetría, se espera que ambas partes sean iguales, por tanto es una posición bastante buena para desplegar. Pero por ejemplo las cajas pues tienen diferentes bordes. Cuando hablamos del tubo de escape podemos buscar las partes interiores del objeto, ya que se van a ver menos o se van a ver en negro y va a ser muy complicado encontrar ese corte. Sobre todo revisar bien la orientación de las normales para evitar problemas. Otro elemento a tener en cuenta son los smoothing groups. Los smoothing groups nos permiten acabar de ajustar el acabado de las caras para que se vea más suavizado. Es un falso efecto que nos hace esa sensación o nos da esa sensación de suavizado aunque haya muy poco poligonado. Y en 3ds Max lo que suele pasar es que a medida que se van creando objetos se generan diferentes smoothing groups, así que conviene repasarlos o agruparlos todos en un mismo smoothing group para evitar problemas dentro del motor de juego. Una vez hecho todo este desplegado, lo que tocará será aplicar un material para ver cómo funciona el checker. Un checker es una imagen que permite ver la distorsión de las texturas. Esta distorsión de las texturas lo podemos ver con esta imagen de referencia que son cuadrados. Así que cuando vemos que la desproporción entre unos cuadrados y otros es muy grande o la deformación de los mismos no mantiene o respeta una orientación, implica que a lo mejor hay que hacer ajustes de esas UVs. Y bueno, a partir de aquí ya nos acercamos a tener nuestra base mesh bastante preparada para lo que será su escultura. Así que un placer, espero que os haya sido interesante el contenido. Y para más vídeos de desarrollo, timelapse, ZBrush, 3ds Max, Blender, pues estáis completamente invitados a suscribiros a mi canal y cualquier cosa podéis hablarlo o preguntarlo en los comentarios y os contestaré lo antes posible.